proyecto se llama Whitepush, surge por un interés de trabajar alrededor del tema del paisaje y de la ciudad, desde esa perspectiva pictórica. La serie de animaciones fue realizada en Londres utilizando distintas técnicas pictóricas. Todos estos materiales que iba generando, una vez digitalizados, transformándolos en el ordenador. Por ejemplo, el cromatismo, las texturas, de modo que pudiera trabajar estructurando por distintas capas, que es un modo similar al que trabajo con la pintura. Porque lo que me interesa es el generar esa sensación de movimiento y no tanto el realismo en el movimiento. Muy como serían pues, incluso los primeros videojuegos arcade, aunque mucho más elaborados desde un punto de vista estético. Están relacionados entre sí y cada uno muestra distintos estadios emocionales en relación a ese contexto urbano y al paisaje, ¿no? A mi modo de ver no es la misma ciudad para todos. La pieza Treasure Island es una instalación que he creado y representa también una ciudad. Lo que me permite el trabajar en el taller, a diferencia de cuando trabajo en el ordenador, es tener una relación más táctil con los materiales, ¿no? El plantear esta escultura o esta instalación como un proceso casi de juego, veía cómo iba evolucionando a un ritmo que en el ordenador no es habitual, ¿no? Me puse a crear como una especie de trazado con cinta adhesiva, muy similar a lo que sería el trazado del metro de Londres. Finalmente, una vez ya tenía todo ese, digamos, esqueleto preparado, fui incorporando cada uno de los elementos que ya tenía previamente realizados. Lo que he pretendido es utilizar distintos materiales para generar como una cosmología plástica, ¿no? Una especie de ciudad un tanto cosmética, que yo he relacionado pues, con esa idea del videojuego, del juguete y principalmente con esa panorámica del skyline, de los distritos financieros. Las referencias plásticas en mi pintura vienen de muchos campos. Por un lado, de la pintura tradicional, la pintura del paisaje. Luego las miniaturas medievales, toda la simbología que aparece en muchos de los videojuegos, sobre todo en aquellos más primitivos. Todo ese universo, esas constelaciones de símbolos son una constante en mi trabajo. Crean una especie de campo visual poblado de miles de referencias simbólicas. A mí en realidad lo que me interesa es crear un discurso pictórico que no esté acotado por el espacio-formato o por el soporte, que tenga la libertad de expandirse en diferentes espacios, soportes, disciplinas. Ha sido como una especie de work in progress continuo hasta el último día de la inauguración del proyecto.